Santo Dominguito de Val, mártir, patrono de los niños de coro, 31 de agosto. Desde la memorable cena del Calvario, ¿beben por ventura los judíos con la leche materna el odio a los cristianos? Así lo creeríamos al ver la hazaña y sanguinario furor con que algunos de ellos persiguieron, en el correr de los siglos, a los tiernecitos y cándidos infantes. El israelita Samuel, en el famoso proceso incoado el año de 1475 contra los judíos de la ciudad de Trento, afirmó que, al empezar a extenderse por todo el mundo la religión cristiana, los rabinos de Babilonia y sus contornos tuvieron junta para tratar de los medios más conducentes a dar estabilidad a la sinagoga, cuarteada y próxima a derrumbarse con la dispersión general de los miembros de su secta. Por consejo de los más sabios, decidióse que debían sacrificarse por Pascua un niño cristiano. La sangre de esta víctima, inmolada como Jesucristo, debía mezclarse con los acostumbrados manjares de la cena. Declararon dicho rito obligatorio y como tal lo consignaron en el Talmud de Babilonia. Los judíos de Occidente, por temor a la justicia, no dejaron escrito este rito, pero transmitíanlo a sus hijos verbalmente. Tal afirmaba el judío Samuel, que intervino en el martirio del santo niño Simón o Simeón de Trento, el año de 1475. Se diría que furiosos y corridos de su fracaso con nuestro Señor, quieren vengarse en las inocentes criaturas que tienen la dicha de seguir la doctrina del divino crucificado. ¿Puede darse tormento más atroz que la crucifixión para los delicados miembros de un niño de corta edad? Pues con este cruel suplicio martirizaron a innumerables infantes cristianos, entre ellos a Santo Dominguito de Val, gloria de Zaragoza y de España. Niñez de Santo Dominguito. A mediados del siglo XIII vivían en Zaragoza dos virtuosos consortes: Sancho de Val, infanzón o gentil hombre, vasallo leal de don Jaime el Conquistador, y su esposa Isabel. Ejercía Sancho en su ciudad natal el cargo de tebelión o notario público, al que iba anejo un capítulo de la catedral. El cargo de que estaba revestido prueba la nobleza de su origen porque, como dice el historiador Andrés, para ocupar aquel sitio, entonces considerado entre los más honrosos, era preciso haber probado limpieza de sangre. Bendijo el cielo la unión de Sancho e Isabel, otorgándoles en el año de 1240 un hijo al que bautizaron con el gracioso nombre de Dominguito, sin duda por ser su padre muy devoto del santo fundador de los dominicos, el cual era patrón de la cofradía de notarios de Zaragoza. Vino Dominguito al mundo en circunstancias tan maravillosas que de ellas dedujeron sus cristianos padres la vida extraordinaria a que el Señor le destinaba. La primera vez que aquella dichosa madre tuvo en brazos a su hijito, admiróse al ver marcados en el inocente cuerpo de la criatura algunos instrumentos de la pasión del Salvador. Alrededor de su cándida cabecita veíanse como las señales de una corona de espinas y en su hombro derecho el signo sagrado de nuestra redención. Alentados por tan extraordinarios indicios, Isabel y su virtuoso marido se desvelaban para criar al niño en la piedad y santo temor del Señor. ¿Quién sabe si nuestro Dominguito será algún día llamado a las sublimes funciones del sacerdocio, al igual que su santo patrono, para anunciar al mundo el amor de Jesús crucificado? Preguntábanse ambos consortes. Así se interpretaría sin duda Sancho de Val las milagrosas señales que a su hijo acompañaron en la infancia, porque ya en su más tierna edad le juzgó digno de ser iniciado en los preludios del divino ministerio. Al cumplir Dominguito los 6 años, con grande júbilo de su alma, le admitieron entre los niños de coro de la catedral, llamada vulgarmente la SEO. Cuanto de él se sabe, nos induce a creer que se señaló entre sus compañeritos por su modesta compostura y angelical piedad. Contentísimo estaba el santo niño con el nuevo empleo y lo cumplía con fervor y espíritu de fe dignos del joven Samuel. Ora mezclaba su voz sonora y angelical en los santos a la Reina de los cielos, ora balanceaba el incensario delante del altar, ora presentaba el agua y el vino para el santo sacrificio de la misa.
Ya en aquellos momentos en que veía inmolarse al divino crucificado del Calvario, levantaría su corazón al cielo, uniéndolo al fragante olor del incienso, gozoso de ofrecer al Señor este interior sacrificio hasta tanto que pudiese ofrendarle todo su cuerpo como hostia viva. Y por cierto, que no tardó en llegar para el niño la hora del holocausto. El divino jardinero gusta a veces de recoger en la tierra lozanas y fragantes flores con que adornar su hermoso cielo y recrear a los angelitos. Y así fue de su agrado tronchar y llevar a los jardines de la gloria el delicado y bellísimo capullo apenas entreabierto en un bello rosal zaragozano. Los judíos crucifican a Dominguito. Es antigua y constante tradición en Zaragoza que para volver de la catedral a su parroquia de San Miguel, Dominguito solía pasar cada día por el barrio judío, entonando, en medio del silencio de la noche, cantos de alabanza a la Madre del Señor. Ya los judíos airados quisieron poner término a aquella ingenua manifestación de amor a María, valiéndose de sus cánticos y amontonando con ellos sobre su cabeza recia tempestad de la que iba pronto a ser gloriosa víctima. Los judíos, que eran por entonces muchos y poderosos en Zaragoza, concibieron, aquel año de 1250, el odioso designio de matar a un niño cristiano, por faltarle sin duda la sangre indispensable para la celebración de la Pascua, y por el odio racial que tenían a Cristo. Era ese un crimen abominable, pero se lo permitía la ley detestable del Talmud. Con el fin de premiar de algún modo a quien tuviese astucia y valor para secuestrar y matar a un niño cristiano, la aljama o sinagoga prometió eximirle de todo tributo. Halagado por la promesa y cegado por el creciente odio que tenía a Dominguito, Moshe al-Bayuset prometió a los rabinos ayudarles en su intento y darles pronta satisfacción en aquel deseo. Vivía este malvado en el callejón donde pasaba cada tarde el inocente muchacho, el cual había sido ya muchas veces blanco de sus rencorosas invectivas. El miércoles 31 de agosto de 1250, al anochecer, púsose el traidor al acecho del niño que salía de la catedral y apresuraba el paso como para abrazar pronto a sus padres. Entró Dominguito en el callejón. De repente se echó sobre él al-Bayuset, le maniató y amordazó, y aguardó a que fuese ya muy entrada la noche para llevarlo a una casa judía, distante pocos pasos de la sinagoga. Temblaría de pies a cabeza el tierno infante al verse en medio de aquellos cruelísimos hombres que le saludaban con burlas y sarcásticas risotadas. Por fin tenían ya en sus manos a un cristiano, a un partidario de aquella religión que tan de veras odiaban. No era menester deliberar sobre el género de muerte que habían de darle. Moriría crucificado como Cristo, su Dios. No iban a necesitar instrumentos especiales. La cruz sería la pared misma de la sala donde celebraban junta aquellos hombres infames. El feroz al-Bayuset no aguardó más. Ya le tardaba su perversidad y aberración realizar aquel nefando sacrilegio. Desnudó al inocente niño, púsole en la cabeza la corona de punzantes espinas, pidió ayuda a uno de sus congéneres para que sostuviese en alto el cuerpecito de la víctima y de 4 martillazos dejó pegada al muro con recios clavos la carne virgen del santito mártir. 4 fuentes de sangre cristiana brotaron de aquellas gloriosas heridas. ¡Oh, qué estremecimientos de alegría satánica experimentarían aquellos odiosos criminales al ver correr la sangre que necesitaban para cumplir el rito infame de su Pascua! Con qué afán llenarían de ella los vasos de antemano preparados, mientras el cruel al-Bayuset, todavía con el martillo en la mano, profería dicterios y blasfemias contra la tierna víctima y contra Jesucristo, su Dios. ¡Oh, crimen inexplicable!, exclama un poeta aragonés. No bastaba ya al pueblo de Isida haber desgarrado con azotes, cargado con larga y pesada cruz y oprimido con un sinnúmero de penas a Jesús, el hombre Dios. Las llenas, descendientes de aquella raza que Zaragoza albergaba dentro de sus muros, porque no podían sacrificar a Jesús por segunda vez, apoderáronse del niño Dominguito
para saciar en él su saña. Al ser la medianoche, clavaron en una pared su tiernecito cuerpo, y durante este cruel tormento, es indudable que aquellos monstruos profanarían con impuras manos los hermosos cabellos y las sonrosadas mejillas del niño. ¿No le tejieron por ventura una corona de espinas? ¿No se atrevieron a manchar con inmundos alibazos la cándida frente de Dominguito? ¿No destrozaron su cuerpecito con repetidos golpes? Sí, todo eso lo harían con Santo Dominguito, como solían hacerlo con todos los niños cristianos que crucificaban, porque aquellos malvados estaban persuadidos de que cuanto más crueles tormentos hiciesen padecer a los cristianos, más crecido sería el premio que recibirían de Jehová en la vida futura. Y así, una vez crucificados, solían arrancarles con tenazas pedazos de carne y los pinchaban con alfileres el cuerpo hasta que expirasen. Dominguito, entre tanto, a los ayes de dolor, juntaba palabras de perdón para sus verdugos y acordábase de las postreras que pronunció el Salvador en la cruz, y que él aprendiera un día de memoria en el claustro de la catedral, de labios del maestre escuela. Y cuando ya no pudo hablar, siguió mirando con ternura a los crueles verdugos que en flor tronchaban su vida, hasta que fue, poco a poco, apagándose la luz de sus bellísimos y limpios ojuelos, y su alma angelical voló a unirse con los seises celestiales, eternos cantores y servidores del Señor. Faltaba solo una circunstancia para que la crucifixión del inocente niño fuese del todo parecida a la del Salvador. Empuñó uno de aquellos malvados una lanza, y al tiempo que con ella traspasaba el pecho y corazón del mártir, dijo con ronca voz la fórmula blasfema y espantosa que solían: «Esto se hizo también al Dios de los cristianos, que no es el Dios verdadero». Con esto acabó el papel de los verdugos. Ahora tocaba al Señor glorificar al heroico niño que tan santamente le diera la vida. Entierro y hallazgo del santo cuerpo. Diéronse prisa los judíos, mientras era todavía noche, para hacer desaparecer las huellas del horrendo crimen. Desprendieron el glorioso cuerpecito de la pared, cortáronle manos y cabeza, y metido el tronco en un saco, lleváronlo fuera de la ciudad a la confluencia del río Huerva con el Ebro. Aquel terreno estaba entonces cubierto de tamariscos. Cavaron allá una fosa y enterraron al mártir, seguros de burlar con ello la justicia. Las manos y cabeza las echaron a un pozo. Pero a la noche siguiente, en tanto que Sancho de Val y su esposa lloraban al hijo que suponían perdido para siempre, los guardas del puente de barcas, echados sobre el Ebro, vieron en la parte opuesta, donde yacía el cuerpo de Dominguito, una aureola muy resplandeciente, y como igual maravilla se repitiese las noches siguientes, contaron el hecho a sus conciudadanos, porque creían ver en él un aviso del cielo. Por otra parte, el dolor de los padres y deudos de Dominguito fue muy presto público y compartido en Zaragoza, lo cual, junto con saber lo que sucedía cada noche a orillas del Ebro, dio que pensar a los magistrados y al clero de la catedral. Fueron al lugar señalado por la misteriosa luz. Cavaron la tierra donde parecía haber sido recientemente removida, y a la vista de todos apareció, dentro de un saco, una masa informe atada con cuerdas. Era el mutilado tronco del inocente niño. Milagrosamente se hallaron también las manos y cabeza, porque refiere el historiador Andrés que el pozo donde estaban se llenó de hermosa luz, y que sus aguas crecieron y mostraron, al elevarse, el tesoro que guardaban. Traslación. Convierte a Albayuse. Zaragoza entera se conmovió con estas nuevas, y un gentío innumerable se juntó en el lugar del prodigio. Trasladaron el cuerpo del mártir primero a la iglesia de San Gil, que era la más próxima, y allí fueron llevadas también la cabeza y las manos. Sancho e Isabel reconocieron afligidísimos en aquellos mutilados despojos al amado hijo que habían perdido, pero acordándose de las misteriosas señales de la infancia de Dominguito, entendieron al punto su significado y, cristianamente resignados y aún gozosos, dieron gracias al Señor por haberse dignado coronar con diadema de mártir al primer fruto de su matrimonio.
Era aquella una dolorosa, pero muy singular bendición. A pocos días del hallazgo del cuerpo de Dominguito, el obispo de Zaragoza, don Arnaldo de Peralta, quiso glorificar al mártir de Cristo con solemnísima traslación de sus reliquias. Toda la ciudad concurrió a la procesión que de la catedral pasó a la iglesia de San Gil. Nobleza, pueblo y soldados se agolpaban alrededor del prelado y del clero. Todos llevaban gruesos cirios en honor del inocente niño mártir y aclamaban ya a Dominguito como a santo e ínclito patrono de Zaragoza. Pero el alborozo de los pechos rompió en voces de fervoroso entusiasmo cuando, repentinamente, ante el pueblo agrupado junto a la puerta de San Gil, reanimóse el cuerpecito del mártir y, arrodillado encima de las angarillas, mostróse lleno de vida y con las manecitas juntas como si orase por los presentes. Milagro que presenció todo el pueblo. En medio de férvidas aclamaciones y al son de suaves y acompasadas músicas, recorrió la procesión las calles de Zaragoza, a la que había entrado por el portal de Cineja, abierto en la antigua muralla levantada por César Augusto. En todas las iglesias se detenía el santo cuerpo como para honrarlas con su presencia, y todos corrían a contemplar de cerca las señales de los gloriosos tormentos del mártir. Llegaron finalmente a la catedral. Las reliquias de Santo Dominguito fueron colocadas en un nicho preparado en la capilla dedicada al Espíritu Santo. Los fieles empezaron a venerarle y a encomendarse a él en sus necesidades, y el santo niño desde el cielo premió la fe y devoción de los zaragozanos con muchos y grandes milagros. Fue uno de ellos la conversión del propio secuestrador y verdugo Mosé Albayucet, el cual, luego de haber visto el triunfo y milagros de la inocente víctima, arrepintióse de su crimen y pidió el bautismo. Llevó después vida cristiana y guardó profundo agradecimiento a Santo Dominguito que, no contento con haberle perdonado su horrendo delito, se vengaba de él tan noblemente enderezando sus pasos por la senda que lleva al cielo. Las gracias obtenidas por su mediación fueron numerosísimas. Un concurso de fieles cada vez mayor visitaba la tumba del mártir con extraordinaria devoción y muchos hallaron allí el consuelo del alma junto con la curación de los males que afligían su cuerpo. Culto de Santo Dominguito. Al poco tiempo de ser trasladado el cuerpo del mártir a la catedral, el obispo, don Arnaldo de Peralta, mandó depositarlo en magnífica urna, en la que se grabó esta inscripción: Aquí yace el bienaventurado niño Dominguito de Val, martirizado por odio a Cristo Señor nuestro. El día 26 de septiembre de 1496 se verificó el traslado de las reliquias a la sacristía mayor de la catedral, donde permanecieron ocultas hasta principios del siglo XVII. El mes de abril del año 1600, don Diego Despes, racionero y secretario del aseo, hombre muy versado en las antigüedades que contenía Zaragoza y muy devoto del santito mártir, trabajó para que el capítulo sacase del olvido aquellos preciosos restos. Logró felizmente su intento y a 21 de junio del mismo año, siendo arzobispo don Alfonso Gregorio, el capítulo verificó con solemnidad la traslación de las reliquias desde la sacristía mayor a la capilla del Espíritu Santo, donde antes estaban. A mediados del siglo XVI, tenían los fieles especialísima devoción a la cabeza de Santo Dominguito. Estaba encerrada en precioso relicario de plata dorada, que permitía ver la cabeza del mártir por un cristal. En días solemnes del año, solíase llevar dicha reliquia a las casas de los enfermos, y Santo Dominguito premiaba la devoción de aquellas gentes con favores señaladísimos que lo hicieron de más en más popular. Pero fue sobre todo desde mediados del siglo XVII cuando creció de manera portentosa la devoción al niño mártir. El año de 1671 se edificó un altar a Santo Dominguito en una de las capillas de la Catedral del Aseo. El cuerpo, depositado en hermosa urna de alabastro, fue colocado encima del altar, hacia la mitad del muro, dentro de un hueco protegido por una reja de hierro con orlas doradas. Un ángel representado delante del sepulcro
sostiene una bandera con la antedicha inscripción. El año de 1794, don Miguel Esteban del Val, abuelo de don Rafael Merrí del Val, propagó la devoción a Santo Dominguito en Sevilla, donde llegó a ser muy popular. 13 años más tarde, en el de 1807, Pío VII autorizó en Sevilla el rezo del oficio del santo con lecciones propias. No faltan auténticos testimonios de que esta devoción se propagó también en el Nuevo Mundo y principalmente en México. Al llegar a dicha ciudad, don Jerónimo López de Arbizu, a principios del siglo XVIII, honrado por el rey con el título de maestrescuela de la catedral, halló en el coro de la misma una silla cuyo bajorrelieve representaba el martirio del Santito. Los niños de coro de dicha basílica, llamados colonitados, tenían en su colegio un oratorio cuyo altar estaba dedicado a Santo Dominguito de Val, a quien veneraban especialísimamente. Buena prueba de que esta devoción fue creciendo sin cesar en Zaragoza es la antigua cofradía establecida en honor suyo. Su fundación se remonta a la época misma del martirio de Dominguito. El rey don Jaime I de Aragón tuvo a honra ser inscrito en ella. Todas las clases sociales acudían a las piadosas juntas de los cofrades. Los niños de coro del aseo festejaban a su amadísimo patrono el día 31 de agosto con mucho fervor. En nuestros días está muy lejos de disminuir el culto que Zaragoza tributa a Santo Dominguito. La fiesta, comprendida entre las de primera clase, celébrase con pompa no inferior a la de los pasados siglos. No hace aún mucho tiempo mostrábase de la manera más conmovedora la devoción que profesan los habitantes de Zaragoza a nuestro santo. Las madres, cuando, después de que Dios les había concedido un hijo, salían por primera vez a misa, llevábanlo a la casa donde naciera el pequeño mártir, a fin de colocarlo bajo la protección del santo compatricio. Por toda España es actualmente popular el culto de Santo Dominguito, y contribuye a ello el que los niños de coro le hayan elegido por patrón.